Vayamos a la palabra del Señor, a Segundo de Crónicas, capítulo 30, verso 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 6. Fueron pues los correos con cartas de parte del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a vuestro remanente que ha escapado de la mano de los reyes de Asiria. Y sencillo, el título para esta predicación evangelística es: Volveos al Señor. Volveos al Señor. Mis amigos y hermanos, el contexto inmediato de este pasaje es el llamado del rey Ezequías a celebrar la Pascua. Aunque la Pascua era una de las fiestas más importantes de Israel, esta había sido, como hemos leído de manera puntual, descuidada por mucho tiempo. Y esto nos sorprende, pues varios de los reyes anteriores a Ezequías, tanto de Israel como de Judá, junto con el pueblo inclusive, habían dado la espalda al verdadero Dios. De allí el descuido. Esta era la cruda realidad del pueblo escogido de Dios. Vivían en días de oscuridad espiritual y los ídolos proliferaban en toda la región. Era aterrador en verdad ese contexto en el que vivía el rey. Nadie quería humillarse ante el Creador ni seguir la religión verdadera. Una religión que se basaba principalmente en la esperanza del Mesías prometido y en la correcta obediencia a Jehová. Cada uno hacía lo que bien le parecía, siguiendo la religión que le convenía. Los juicios divinos que Dios había enviado a la nación parecían no importarles. No temían la ira de Dios y desecharon el culto al Señor sin siquiera considerar enderezar sus caminos para las próximas generaciones. Así que era un periodo oscuro de decadencia espiritual, una situación realmente desalentadora la que encontró el rey Ezequías al tomar el trono. De Ezequías, estimados amigos y hermanos, se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Segundo de Crónicas 29:1. Fue pues un hombre que no esperó ni siquiera un año de su reinado para actuar. Es decir, de inmediato mandó a abrir y reparar las puertas del templo. De inmediato expulsó la inmundicia idolátrica que estaba en medio de la nación. Reunió a los sacerdotes y restableció la adoración regulada al Señor, a Jehová. ¿Según qué? Según sus propios conocimientos o sabiduría, no, según la ley ceremonial que Dios había dado a Moisés. Ezequías pues fue un verdadero reformador, un hombre de Dios con carácter, un siervo temeroso del Señor, aún en medio de un reino lleno de maldad. Creo que cada tanto deberíamos orar incluso para que Dios en su misericordia no solamente continúe levantando pastores fieles, temerosos de la ley del Señor, sino también que levante gobernadores en medio de nuestra nación que sean temerosos de la ley de Dios. Se puede orar por eso, ¿por qué no? Así que este era el panorama que enfrentaba este rey, este gran reformador Ezequías. Sin embargo, vemos la valentía de un hombre que conocía bien a su Dios. Él no ignoraba quién era Jehová de los ejércitos. No solo fue alguien que vio el panorama, sino que no se amedrentó ante la terrible situación en la que se encontraba, como sí lo hicieron algunos reyes. No solo fue un gran reformador en la historia de la iglesia de Cristo o la historia de la redención, sino también un evangelista imperante, ¿por qué no llamarlo así? Un misionero audaz. Fue además un tipo y sombra de aquellos grandes misioneros del evangelio que vendrían después en el tiempo de la gracia. Podríamos decirlo con sumo cuidado, pero también lo fue. Y es por esto, estimados amigos y hermanos,
que tomo este pasaje, el que hemos leído en 2 de Crónicas, para hablarles una vez más del Evangelio de la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Este es el mismo Evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados que proclamó en su momento a través de cartas, a través de invitaciones a todo el pueblo de Israel, este valeroso rey de Judá. Así que esta mañana abordaremos 3 encabezados en este breve razonamiento evangelístico. Y el primero lo llamaremos una invitación desafiante. Una invitación desafiante que este rey valeroso, reformador, hace a través de las cartas que envió a todo el pueblo de Israel para que viniesen con un corazón arrepentido a celebrar la fiesta solemne que habían abandonado. Así que el rey Ezequías utilizó un medio común en su época, ciertamente las cartas. Estas fueron el recurso que este varón de Dios empleó. ¿Para qué? Para enviar un mensaje que iba a desafiar a todo Israel. Hoy en día, ciertamente las cartas ya no son muy habituales, pues contamos con mensajes instantáneos, redes sociales, la internet, que transmiten información en milésimas, en segundos. Y es relevante entender esto, ya que Cristo, mis hermanos, nos enseñó, nos reveló en el Nuevo Testamento que la proclamación del Evangelio es el medio establecido y más correcto por Dios para llamar a los pecadores al arrepentimiento. A manera de aclaración, debo decir que la proclamación del Evangelio no se limita únicamente a lo audible, a la predicación pública, sino que va mucho más allá. Va a todo lo que se escriba y que contenga el claro evangelio o mensaje de la obra redentora de Cristo, la salvación por gracia por medio de la fe y el llamado al arrepentimiento. Así que hago esta aclaración porque al decir esto, entendemos pues que el rey estaba proclamando el mensaje del evangelio aún desde el Antiguo Testamento a través de las cartas enviadas, porque contenían precisamente, implícitamente, en la invitación a la Pascua, contenían el mensaje de la obra redentora que apuntaban bien a la obra redentora de Cristo, la salvación por gracia y el llamado al arrepentimiento, como estaremos viendo. Incluso podemos decir que Pablo, a través de sus cartas, proclamó evidentemente el mensaje del Evangelio. El propósito de esta proclamación era claro. Agradó a Dios extender su mensaje de salvación mediante palabras claras y desafiantes, para que ningún pecador en este mundo tenga excusa en el día del juicio final. Y de la misma manera, estimados amigos y hermanos, Ezequías entendió que su mensaje, el que enviaba por cartas, debía ser sumamente claro y directo. En palabras, pues, emitió la invitación para que viniesen a celebrar la Pascua en ese tiempo lleno de oscuridad, con un corazón contrito y humillado y lleno de arrepentimiento por su idolatría, pero siempre confiando en el Dios que les enseñaba que iba a venir un Mesías prometido. Además, este mensaje fue inclusivo, el mensaje que envió a través de carta el rey Ezequías. Lo digo porque Israel en ese momento de su historia estaba dividido. El reino del norte con las 10 tribus de Israel y el reino del sur con Judá y Benjamín. Se avisó pues a todo el territorio sin excluir a nadie. Es lo que leemos allí. Así vemos una vez más, mis estimados amigos y hermanos, a través de este pasaje la misericordia y la paciencia del Dios que predicamos. Así que Dios en su gracia movió a este rey a llamar a la celebración a todo pecador de Israel. El Señor pudo haber ignorado al impío e idólatra reino del norte, pero leemos claramente que a ese reino también se le envió invitación. No lo hizo. De esto podemos decir lo siguiente, estimado amigo. Este mismo Dios hoy les incluye entre los oyentes actuales de su mensaje de salvación en Cristo. Hoy vuelve a mostrar su gran misericordia
así como lo hizo con este pueblo de dura cerviz. Él, el Dios al cual adoramos, pudo haber orquestado las circunstancias para que ni siquiera ustedes pudiesen estar aquí escuchando este mensaje. Sin embargo, allí están. Aquí estamos todos expuestos a la proclamación del Evangelio por su misericordia. Así como extendió la misericordia a ese reino idolátrico del norte en aquella ocasión que recibió las cartas del rey a la invitación de la Pascua. Así que el Dios del pacto movió al rey, a sus príncipes y a la asamblea, a Jehová, a un mismo sentir. No solamente vemos que fue un mensaje inclusive, sino que a través del relato vemos que toda la asamblea junto con el rey y sus príncipes tuvieron un mismo sentir. ¿De qué? De hacer ese llamado. Y con esto, estimado amigo, debes comprender algo más en medio de esta desafiante invitación. Y es que cuando Dios llama a un siervo fiel para pastorear a una iglesia como nosotros, que tenemos un ministro fiel encargado, no lo deja solo en esa misión de el llamado al arrepentimiento a través de la proclamación del Evangelio, no. El Señor le brinda que sea rodeado de hermanos fieles que comparten el mismo sentir de proclamar el Evangelio de la gracia que le salvó a él, que les salvó a ellos y que puede salvar a todo aquel que lo escuche. El versículo 4 dice: y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. El mismo sentir tenía. Es una declaración de unidad en doctrina, de amor y servicio. Esta misma unidad se verá en toda iglesia verdaderamente evangélica y bíblica que levanta el estandarte de la verdad, que domingo tras domingo proclamará el Evangelio dado por Dios mismo en la persona de Cristo, tal como se promulgó de manera unánime en los tiempos de Ezequías. Un decreto para que todos celebraran la Pascua al Señor desde Beerseba hasta Dan. Pero como decía, este mensaje, esta invitación a través del mensaje en cartas, contenía desafíos. Una invitación con desafíos. Era una invitación sincera, ciertamente, a que participaran en una de las grandes fiestas solemnes del antiguo pacto. Pero también era una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Un mensaje de amor y esperanza para todo pecador de ese tiempo, pero que advertía seriamente a todo aquel que recibía dicha invitación. Así que los desafíos en esta invitación eran claros. El versículo 6 al final dice: volveos al Señor. Así que este es un llamado que no ha quedado o quedó registrado solamente para los tiempos del rey Ezequías. De manera clara e inequívoca, Dios sigue llamando aún a los pecadores a que se vuelvan a Él. Y lo sigue haciendo a través de la proclamación fiel de su evangelio desde el púlpito, a través de la evangelización puerta a puerta, el evangelio que se les esgrima a los niños, en fin, a través de todo medio de proclamación del evangelio. El Señor aún sigue diciendo: volveos a mí, pecadores. A través de todos sus hijos que conforman la iglesia del Cordero, este clamor permanece: volveos a mí, dice el Señor. Y hoy les digo: volveos al Señor. Así que, estimado amigo, deben comprender que necesitan urgentemente volver de sus malos caminos. Porque si sus caminos no están en conformidad con la voluntad de Dios, deben volverse al Dios de la Biblia. No al Dios que se han creado conforme a sus costumbres y tradiciones, sino al Dios de las Escrituras. Si tus pasos, estimados amigos, siguen los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, entonces necesitas hacer un alto en tu caminar, necesitas detenerte y volverte a Dios de inmediato, porque estás transitando por un camino peligroso para tu alma. Cuando hablamos de los deseos de la carne, nos referimos no solamente a pasiones de índole sexual, sino también a toda pasión que no se acomoda a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Como son las mentiras. ¿Es usted un mentiroso? Entonces usted
vive en los deseos de su carne. ¿Es usted un contencioso? Entonces usted está lleno de pasiones pecaminosas que no se acomodan a la ley del Señor. ¿Es usted un envidioso? ¿Es un chismoso? ¿Es un borracho? ¿Es un malediciense? ¿Es un pendenciero? Entonces usted está inmerso en los deseos de su carne y por eso necesita volverse al Señor en esta mañana. Cuando hablamos de los deseos de los ojos, advertimos que los ojos son las ventanas del alma, como decían los antiguos puritanos. Lo que observamos llena nuestra alma de luz o de oscuridad. ¿Qué está observando usted, estimado amigo, con esas ventanas del alma que les han sido dadas para que adore y glorifique a Dios? ¿Qué hace usted con sus ojos? Los deseos de los ojos alimentan los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Y por eso el Señor les dice en esta mañana, estimados amigos, y también hermanos, vuélvanse al Señor. Es un llamado desafiante para todo aquel que lo escucha, para todo aquel que recibe la invitación, como la recibió en aquel entonces todo el pueblo de Israel al momento de recibirla para celebrar la Pascua. Y en cuanto a la vanidad de la vida, recordemos que de nada sirve ganar el mundo, riquezas, fama o las vanidades que ofrece este mundo, de nada vale. Primero, porque en el infierno, estimado amigo, no habrá gozo de aquello en lo que hoy te glorías. Y segundo, porque nada de eso podrá pagar la deuda de tu alma. Esa deuda impagable que tus pobres obras de justicia no podrán saldar porque están manchadas precisamente ¿de qué? De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanidad de la vida, de pecado. Por eso no podrás pagar con lo que tú estás adquiriendo hoy. No podrás pagar tu deuda impagable con el Señor. Así que recuerda este clamor, estimado amigo, que aún no conoce al Señor, que aún no ha abrazado la invitación que se te ha dado domingo tras domingo a través de la proclamación del Evangelio, a que abraces al Salvador, al Redentor, solamente por la fe. Recuerda este clamor, pues, volveos al Señor. Volveos a mí. No dice el predicador, sino volveos a mí, dice el Señor en esta mañana una vez más. Así que es un llamado desafiante. Otro desafío en este mensaje lo vemos en el verso número 7. Y dice así: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que prevaricaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Estimados amigos, la salvación, quizás lo han escuchado, es individual. Usted no será condenado porque sus padres pecaron más que usted, ni tu hijo o sus hijos se perderán porque ustedes, padres, pecaron más que ellos o que él. Así no funciona con Dios. Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, sus pensamientos, según lo que hayan dicho mientras estuvieron en esta tierra. Es lo que dicen las Escrituras. No obstante, estimados amigos, esta advertencia, la que vemos en el versículo 7, que la podemos ver como advertencia o lo que se dice allí, esta advertencia revela que muchos sufrimientos actuales que tenía el pueblo son consecuencias del pecado de sus antepasados. Y por eso es útil conocer, como dice también el dicho común, nuestra historia para no volver a repetirla. En este caso, los padres y hermanos de los israelitas se rebelaron contra Jehová. Y tan grande fue la rebelión que los que hemos leído las Escrituras anterior a este relato, fue que Dios los entregó a quienes, a los asirios, llevándolos cautivos, a muchos de ellos. Así pues, el pueblo fue entregado como consecuencia de su pecado a desolación y horror. Así que, estimados amigos, esta situación no está muy lejos de la de ustedes. Aunque hoy ustedes, como consecuencia del pecado de sus padres, no sufran persecución,
ciertamente deben entender que sí están enfrentando actualmente una desolación mucho más devastadora, y lo pongo en esos términos, y es la separación que actualmente, por no confiar y abrazar la salvación por fe que es en Cristo, tienen la separación eterna de Dios. Eso sí tienen hoy día, y eso es devastador para toda alma que tiene todas sus facultades, aunque manchadas por el pecado, pero que entiende lo que acabo de decir. Usted hoy, como consecuencia del pecado de sus padres, no está pasando la más trágica situación en su vida, porque quizás Dios no lo ha permitido. No obstante, usted sí se encuentra en una condición mucho peor, y es que se encuentra separado de Dios, de aquel que le creó. Así que si usted, querido amigo, persiste en incredulidad y en su idolatría y en su pecado, ignorando el llamado continuo que se le hace amablemente al arrepentimiento, entonces pueden pasar una eternidad sin Dios si sigue ignorando esto. Y eso será mucho más terrible de lo que Ezequías advirtió al pueblo, o le recordó al pueblo a través de estas cartas a manera de advertencia. Así que nuevamente, estimados amigos, y lo digo y lo diré durante todo el sermón, les digo, vuélvanse a Dios, y hay una promesa: Él se volverá a ustedes. Él lo ha prometido, que no rechazará un corazón contrito y humillado. Aquel que atienda al llamado al arrepentimiento a través de la proclamación del Evangelio, no lo rechazará. Pero les digo primero, vuélvanse al Señor. No sean como sus antepasados, como sus padres, que tal vez se excusaron por cosas que no valen. Quizás rechazaron continuamente la proclamación del Evangelio. Así que regresen de sus malos caminos y arrepentidos vayan a Cristo, al Señor que les puede rescatar de ese mal camino. Quizás sus padres sí rechazaron ese camino. Y sin meterme o inmiscuirme en la vida de cada uno de ustedes, cada uno sopesará su situación histórica. Sin meterme allí, yo no sé si sus familiares o sus antepasados se vieron expuestos al Evangelio y murieron sin él, o viven aún rechazándolo, no lo sé, solamente lo saben ustedes. Por eso lo digo con mucho cuidado. Solamente usted sabe cuál es su condición actual, luego de haber escuchado todo lo que ha venido escuchando a través de este sermón, que se encuentra separado de Dios. ¿Por qué? Porque no ha querido volverse al Señor, porque cada vez que escucha el Evangelio, lo rechaza en su corazón, porque en verdad no ha dejado de lado sus obras, no ha dejado de lado sus pecados, y no ha puesto su confianza y su fe en la persona y en la obra de Cristo para que pueda ser salvado y rescatado de su mal proceder. Vuélvanse al Señor. Es mi llamado, es mi invitación, tomando las palabras del rey Ezequías. Antes de pasar al segundo encabezado, quisiera traer un último desafío en esta invitación. El versículo 8 dice: y no endurezcáis vuestra cerviz. Ahora pues, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de vosotros. No endurezcáis vuestra cerviz. Así que, amigos, insisto en esta invitación desafiante. No sigan siendo tercos como este pueblo. No sean duros de corazón al momento de sentarse allí y escuchar los razonamientos evangelísticos que los predicadores traemos. La insensatez les hace pensar que desobedecer al Señor traerá algún beneficio, pero por el contrario, lo que les traerá es juicio, como le sucedió a este pueblo de dura cerviz. A ningún ser humano le gusta por naturaleza obedecer leyes, y menos las divinas. No nos gusta, y esto a causa del pecado. El mundo, lo vemos a diario, está lleno de ¿qué? De insubordinación y rebeldía, no solamente contra sus propios gobernantes, sino en contra de Dios. Y esto demuestra o pone de manifiesto la dura cerviz
de la humanidad. Así que, estimados amigos, tengo malas noticias. Cada día ustedes endurecen su cerviz contra el Señor. Y lo hacen porque hierran al blanco, porque transgreden su ley, porque como ya hablamos anteriormente, mienten, tienen malos pensamientos, se emborrachan, etcétera, etcétera. Son manifestaciones del pecado como tal, pero transgreden en última instancia la ley de Dios, endureciendo así su cerviz contra el Señor. Cuando insisten en no obedecer al Dios de las Escrituras, aún en obedecer al llamado al arrepentimiento, están poniendo ustedes, lo que se traduce así, dura la nuca para resistir las suaves manos del Redentor. Eso hacen. Eso significa, en palabras sencillas, lo que es endurecer su cerviz contra el Señor. Ponen dura la nuca, sus nucas, para resistir las suaves manos de aquel que les puede rescatar, les puede redimir de las garras del pecado, porque ustedes se encuentran esclavizados por el pecado, sépalo una vez más. Y el único que les puede librar y romper esas ligaduras del pecado es el Redentor que se les proclama a través del Evangelio de la gracia redentora, nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes, al endurecer su cerviz, al colocar dura su nuca para no dejarse llevar, guiar, resisten esas suaves manos de Jesucristo cuando se les predica. Así que nuevamente les digo, y sin sonar como algo de cliché, nuevamente les digo en esta mañana, amigos, vuélvanse al Señor y Él se volverá a vosotros. No sean como sus antepasados, sino que hoy, de una vez por todas, regresen de sus malos caminos y no endurezcan más su cerviz. Como dice la Escritura, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón, porque tal vez esta sea la última vez que escuchen la cálida voz de nuestro Señor a través de la proclamación de su mensaje de salvación. Ahora sí, ingresemos al segundo encabezado en esta mañana, estimados amigos y hermanos. Viendo ya una invitación con desafío, pasemos ahora a ver una invitación con promesa. Una invitación con promesa que se extendió a todo el pueblo de Israel a través de las cartas enviadas por el rey Ezequías, que unánimemente con la asamblea y los príncipes acordaron enviarlas ciertamente. Así que la invitación que extendió el rey Ezequías no solamente llevaba un desafío con advertencia, con desafío, sino que en primera instancia tenía el sincero deseo de que todo Israel atendiese al llamado de Jehová. El mismo deseo que los predicadores tenemos al momento de proclamar el Evangelio. Y este deseo tenía un propósito, que todo el pueblo pudiese comprender cuán clemente, misericordioso, pero sobre todo comprensivo es el Dios que les estaba convocando a que celebrasen nuevamente la Pascua. La celebración de la Pascua no era solamente una fiesta religiosa más. No se trataba únicamente para el pueblo de Israel de comer y festejar la liberación, ni de recordar cómo el Señor preservó a los primogénitos de Israel en Egipto. Esta celebración apuntaba hacia la obra redentora más grande jamás efectuada en la tierra. Era algo, además, digámoslo en este sentido, algo pedagógico para el pueblo de Israel cada vez que la celebraba. ¿Por qué? Porque les enseñaba a través de tipos y sombras y de prefiguraciones lo que hacían, que apuntaba a la realidad, que todo eso se iba a llevar en la persona de Cristo cuando viniese. Era algo pedagógico. Por eso el rey Ezequías insistió en enviar a todos sin excepción, porque había entendido precisamente lo que prefiguraba celebrar la Pascua. Ciertamente este pueblo debía venir en arrepentimiento porque habían pecado contra el Dios
que había establecido de manera perpetua la Pascua, su celebración. No solamente este pueblo debía celebrar el día de la independencia de Israel y el nacimiento de Israel como nación, sino que debían recordar la grandiosa promesa de salvación que este evento, la Pascua, les enseñaba, como les dije, de forma pedagógica. Así que celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir fielmente al Redentor o ante el Redentor. Así que para Israel recordar los detalles específicos de la hora redentora de Dios en Egipto era esencial por una sencilla razón. En la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía. De allí que debían, obviamente, celebrarla con el entendimiento de que el Señor les prometía un mayor y mejor sacrificio que los sacrificios que ofrecían durante la Pascua. Al mismo tiempo, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordar sus promesas. Y esto también era la intención del rey para que celebrasen la Pascua. Así que al instituir la celebración memorial de la Pascua, Dios proveyó a su pueblo un medio de gracia que les permitiría perseverar en la fe y en la obediencia al pacto, recordando todos los días de su vida la maravillosa obra de redención de Israel. Y por eso la intención de este rey. Sin embargo, el versículo 10 nos dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero se burlaban de ellos y los menospreciaban. Estimados amigos, les pregunto, ¿formarán ustedes parte de aquellos que se burlaron de esta invitación? ¿Tomarán la misma actitud de estos israelitas que recibieron la invitación de parte del rey y se burlaron y menospreciaron dicha invitación a celebrar la Pascua, rechazando implícitamente todo lo que significaba la Pascua, como ya lo dijimos? ¿Formarán ustedes parte también de ese mismo grupo que hoy insiste en rechazar la invitación del llamado al arrepentimiento y perdón de pecado en la persona de Cristo? El Señor les dice en esta mañana una vez más: volveos a mí. No desechen la promesa de salvación que en esta mañana se les hace una vez más. La palabra Pascua, estimados amigos, viene del vocablo hebreo pejah, que literalmente significa pasar por alto o pasar por encima, y figurativamente o figuradamente preservar o mostrar misericordia. Así que con esto podemos entender lo que el Señor quería hacer o quiere hacer con ustedes, estimados amigos, si atienden a su llamado al arrepentimiento y a la fe. En la Pascua, en esa celebración, Dios derramó sangre, la sangre de los primogénitos de Egipto. ¿Recuerdan la historia? Pero al mismo tiempo pasó por alto, es decir, Pesaj, los hogares de aquellos israelitas que con una fe obediente cubrieron ¿qué? Los dinteles de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que ellos mismos habían santificado. De la misma forma, estimados amigos, esto mismo hizo Cristo al venir a morir por los suyos. Así que Cristo es nuestra Pascua. Así que si ustedes, estimados amigos, que insisten en rechazar el llamado de volverse al Señor, si ignoran el Evangelio, no puedes contarte entre aquellos que disfrutan de Cristo, de aquellos que pueden estar cubiertos, espiritualmente hablando, de la sangre de Cristo, de aquellos que están redimidos. Si siguen rechazando el informe que bajó del cielo a través de esta dulce invitación con promesa, a manera de proclamación, entonces lo que sufrirán son las consecuencias desastrosas para vuestras almas cargadas de pecado. Nuestro Dios, así como prometió salvación a través de la invitación hecha por Ezequiel a los israelitas, también ha prometido salvación en Cristo únicamente, que es nuestra Pascua, a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Y es por ello
que debemos hablar en este último punto como Cristo, nuestra Pascua, o que Cristo es la Pascua. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, si nos volvemos al Señor, quizás lo han hecho, o durante el sermón, ciertamente, Él se volverá a vosotros? Lo único que puedo decirles, estimados amigos, es que Cristo es la razón única por la cual Dios Padre, el eterno Dios, ha hecho semejante promesa de volverse a ustedes. Cristo es la razón por la cual Dios promete volverse a ustedes si ustedes van a Él. Es de allí que afirmamos que Cristo es la verdadera Pascua, porque Él cumple y perfecciona el propósito y el simbolismo del Cordero Pascual del Antiguo Testamento, que representaba la redención y la liberación de la esclavitud. En el contexto de la Pascua judía, se recordaba la noche en que el Señor pasó sobre las casas de los israelitas en Egipto, como lo dijimos, salvándolos de la muerte y librándolos de la esclavitud a través de la sangre de un cordero sin mancha que fue sacrificada y aplicada en los dinteles de las puertas. Este evento fundamental en la historia de la redención prefigura, apunta a la realidad del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender un poco más respecto a que Cristo es la Pascua, permítame traer delante de ustedes 5 aspectos claves sobre esto. Y es que el primero que hay que entender es que Cristo es ese Cordero perfecto y sin mancha de Dios. Cristo es el Cordero de Dios, dice Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Ahí comenzamos a tejer el concepto de que Cristo es la verdadera Pascua. A diferencia del Cordero Pascual que debía sacrificarse en dicha fiesta cada año, el sacrificio de Cristo fue perfecto y suficiente y además una vez y para siempre, dice Hebreos 10:12. La muerte de Jesús cumple las exigencias de justicia divina al llevar sobre sí el castigo que nosotros, que ustedes, estimados amigos, merecen. Y su sangre aplicada a nuestra vida, a ustedes, por fe, si la ejercen, nos libra de la condenación del pecado. Cristo es el verdadero Cordero de la Pascua. Lo segundo, o el segundo aspecto, es que la Pascua apuntaba a una redención y liberación verdadera del pecado. La Pascua en el Antiguo Testamento simbolizaba la liberación de Israel de Egipto, pero en Cristo, la verdadera Pascua, esa liberación es espiritual y eterna. Cristo no solamente nos redime de la opresión física, sino de la esclavitud espiritual, del pecado y de la muerte, no solamente espiritual, sino también física cuando nuestros cuerpos sean resucitados y glorificados. El sacrificio de Cristo nos da libertad de esclavitud espiritual, otorgándonos verdadera paz en nuestra conciencia para con Dios y la verdadera reconciliación. Esa es la verdadera redención y liberación del pecado que necesitan nuestras almas y que solamente Cristo provee por ser la Pascua verdadera. Tercero, hay una relación estrecha entre la Pascua y la cena que instauró el Señor Jesucristo. En la noche en que fue entregado, Cristo instituyó la cena del Señor durante la celebración de la Pascua, Mateo 26, del 26 al 28. Así que la cena viene a ser esa transición de la Pascua judía a una Pascua cristiana, se pudiera decir así. Ahora ya no recordamos la liberación de Egipto, sino que proclamamos y participamos de la muerte del Señor y de los beneficios de su sacrificio. La cena del Señor como ordenanza apunta a Cristo como el verdadero pan del cielo y la bebida que da vida eterna. Cristo nuestra Pascua. En cuarto lugar, podemos decir que la Pascua Cristo es nuestra verdadera Pascua porque es el cumplimiento tipológico de aquella que se celebraba en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Cristo viene a ser la realidad
de lo que enseñaba pedagógicamente hablando esa Pascua o esa fiesta que por ley ceremonial debía llevar a cabo el pueblo de Israel en obediencia a Jehová, pero que habían ignorado por mucho tiempo en llevarla a cabo. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y sombras que encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Así que el Cordero Pascual es uno de esos tipos. Mientras que el Cordero Pascual fue una sombra de la redención que vendría, Cristo es el cumplimiento completo de esa promesa y su sacrificio nos otorga el favor eterno de Dios. De ahí que en la Pascua cristiana la muerte y resurrección de Cristo son vistas como el evento redentor que da sentido a la Pascua judía. Cristo es nuestra verdadera Pascua, estimados amigos y hermanos. Pero además Cristo es nuestra verdadera Pascua porque trae verdadera justificación y es el sustituto perfecto. Cristo al morir en la cruz nos justificó a los que hemos depositado nuestra confianza únicamente en su persona y en su obra redentora. Y nos justificó tomando nuestro lugar, siendo el sustituto perfecto y recibiendo la ira de Dios que nosotros merecíamos en la cruz. Así como el ángel de la muerte pasó sobre las casas con la sangre en Egipto, en Cristo nuestra culpa, la culpa por el pecado es cubierta y la justicia de Dios satisfecha. Cristo es nuestra Pascua. Así que de este modo, estimados amigos, somos reconciliados con Dios y declarados justos delante de Dios porque Cristo al cubrirnos con su justicia, Dios ahora nos ve en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Lo que la Pascua anticipaba pues en figura se cumple completamente como realidad en Cristo, como lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 19. En resumen pues, estimados amigos y hermanos, Cristo, insisto, es la verdadera Pascua porque su sacrificio cumple, perfecciona y supera el simbolismo del Cordero Pascual, otorgándonos redención y reconciliación con Dios. En él la obra de redención es completa y su sacrificio es el único medio de liberación espiritual y eterna del pecado y de la muerte. Y hoy muchos, como el pueblo de Israel, insisten en rechazar la invitación que tiene desafíos, pero que tiene muchísimas promesas. La invitación que hoy ya no se da a través de cartas, sino a través de la proclamación audible, como lo estamos haciendo ahorita, del Evangelio, cuando este es predicado. Todo lo que rechazan, todo lo que hemos dicho es rechazado cuando en sus duros corazones y en su dura cerviz insisten en seguir caminando esos caminos pecaminosos que están pavimentando su camino al infierno y no lo ven. No lo ven porque insisten en rechazar la invitación que les hace el Señor continuamente a través de los predicadores cuando son expuestos a la proclamación del Evangelio. Hoy es día de que se vuelvan al Señor, así como aquella invitación que hace mucho tiempo hizo el rey Ezequías para celebrar la Pascua. El Cordero que quita el pecado del mundo, Cordero sin mancha, vino a este mundo cargado de pecado y de maldad. Vivió la vida que usted, querido amigo, no ha podido ni podrá vivir jamás. Es decir, una vida en obediencia perfecta a la ley del Señor. Usted no la puede vivir, ni puede resarcir ese mal vivir con sus pobres obras de justicia. No lo puede. Su conciencia le dice eso cada vez que se acuesta cargado de pecado. Y por lo tanto no se encuentra paz con Dios. Y hoy es día para que se encuentre en paz con Dios y se vuelva a Él, porque Él lo ha prometido, que a través de Cristo Él se volverá a usted. Pero usted no podrá vivir una vida en obediencia a la ley como si la vivió Cristo. Por eso es que Él es el sustituto perfecto y fue a la vez la ofrenda perfecta en la cruz hace más de 2000 años. Así que a la cruz fue llevado como oveja al matadero. Él mismo siendo el perfecto sacerdote además, porque eso es lo hermoso y maravilloso del Evangelio, que Cristo no solamente fue la ofrenda perfecta, el olor grato que subió para satisfacer la ira de Dios en la cruz, sino que
fue el perfecto sacerdote que estaba santificado desde que vino, apartado para tal propósito. No como aquellos sacerdotes de los cuales leíamos aquí, que no eran santificados. Y que tanto eran así que la sangre que se tuvo que rociar fue demasiado, como leíamos, para poder santificarse y cumplir sus ordenanzas. Luego Cristo no fue así. Él fue el sacerdote perfecto, santificado, apartado para llevar a cabo el propósito de la redención en la cruz del Calvario, para satisfacer las demandas de la justicia divina. Así que como perfecto sacerdote cumplió la ley ceremonial, dándose a sí mismo como pago por el rescate de muchos. Satisfizo la ira del Padre, y como olor fragante entonces, siendo también además el sacrificio perfecto, subió al cielo su magnífica obra de expiación. Todo esto ocurrió en aquella cruenta cruz. Amigos que escuchan, era lo que Cristo estaba haciendo en aquella cruz. Y era lo que apuntaba a la Pascua que se celebraba. Apuntaba a aquella sorprendente y excelsa obra de redención que se llevó a cabo en esa cruenta cruz. Por eso la insistencia de Ezequías en que el pueblo volviera a celebrarla, porque tenía ese propósito, a que vieran las promesas inmersas en esa celebración, para que depositaran su fe, no en el cordero que sacrificaban año a año y que no podía quitar el pecado de sus almas, sino en aquel que habría de venir, pero que ciertamente nosotros hablamos de que ya vino, de que vino hace más de 2000 años. Y ese Cristo del cual se les ha presentado una vez más hoy, estimados amigos, es la verdadera Pascua. ¿Para quiénes? Para aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en su persona y en su obra de expiación. Solamente para ellos. Al tercer día resucitó. El Cristo resucitado cumplió la promesa, su promesa. Así como el rey Ezequías envió mensajeros por todo Israel para instar al pueblo a volverse a Dios, así también el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, envió mensajeros a todas las naciones para llamar a las personas al arrepentimiento y se conviertan en sus discípulos. Ezequías entendía que solo cumplía con su labor de invitar, pero Cristo, siendo Dios, les invita a volverse a Él, porque Él mismo es nuestra Pascua, el Cordero de Dios cuya sangre salva a los pecadores de la ira venidera. Volveos al Señor, no solamente lo vemos en el versículo 6, sino también en el verso 9, porque es una insistencia por parte, o era una insistencia por parte del rey Ezequías para con todo el pueblo, y hoy lo sigue siendo por parte de todo predicador fiel del Evangelio. Insisto, así como insistí durante todo el sermón, les digo, amigos, vuélvanse al Señor, o si no, se tendrán que atener a las consecuencias. Confíen en nuestro Señor Jesucristo, pero antes consideren sus caminos. Entiendan que han vivido una vida llena de pecado, aborreciendo a Dios con sus pensamientos, viviendo sin Dios y sin ley en este mundo, de este lado de la eternidad, ignorando el llamado al arrepentimiento y al perdón de pecado. Es hora en que dejen de lado su necedad, su dura cerviz, y atiendan al llamado del Señor. Volveos al Señor para que sus pecados sean perdonados.